Bueno, buenas noches, hermanos. Estamos de vuelta en nuestras casas. Ya no podemos transmitir como en las últimas reuniones del centro deportivo. Pero bueno, en la confianza como oraban los hermanos, que el Señor está sobre todas las cosas, volvemos a esta modalidad y seguimos orando para que el Señor nos permita pronto volver a encontrarnos en la reunión presencial, aunque no todos juntos como lo hicimos las últimas veces, pero sí de alguna manera poder volver a juntarnos y a vernos. Y nos toca esta noche seguir con el libro de Josué. Tenemos, según el cronograma, el capítulo 14. Y hermanos, tenemos esta noche para considerar un capítulo que es un capítulo excepcional. Quizá no tan espectacular como los que relatan los eventos donde el pueblo de Dios cruzó el río en seco, o cuando el sol se detuvo en medio del cielo, eh, pero tiene un relato que habla del reparto de la tierra conquistada por Israel, y habla de una decisión, de una actitud de un hombre, de un siervo de Dios, que no es nada común, y menos en estos tiempos. ¿Y por qué es excepcional? Porque nos lleva este capítulo a pensar en cosas que quizá debamos poner en práctica, que es básicamente el fin de cada vez que abrimos la palabra de Dios. Claro que la estudiamos y muchas veces consideramos distintas cosas y eventos históricos y geográficos, pero no tenemos que olvidar nunca que cuando abrimos la palabra de Dios, el fin principal debe ser que actúe en nuestra vida y que veamos qué es lo que tenemos para corregir, para cambiar, para afirmar, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es un desafío, porque esto que vamos a ver en esta noche es una decisión importante que tomó este hombre. Pero bueno, arranca con otro tema el capítulo. Vamos a ver los primeros 5 versículos, que dicen así. Josué, capítulo 14, a partir del verso 1 al 5, dice: esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, por sorteo, se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad del otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en las que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y sus rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y bueno, comienza hablando el capítulo acerca del reparto de la tierra. Y el reparto de la tierra era más bien una cuestión teológica que política. Era algo que tenía que ver más con Dios que con los intereses de los hombres. Por eso estaba dispuesto con anterioridad por Dios que iba a intervenir en el reparto de la tierra, iba a ser el sumo sacerdote, iba a ser Eleazar. Y es muy importante diferenciar estas cosas, cuando las cuestiones son cosas que tienen que ver con Dios. No mezclarla con intereses que son humanos, porque ahí es donde empiezan los problemas, cuando empezamos a tomar decisiones políticas en cuestiones que deben ser teológicas, por distintas conveniencias que pueda haber, es cuando empieza a haber los problemas. Y aquí es el líder espiritual del pueblo el que va a hacer este reparto, de acuerdo a lo que Dios había dicho, había mandado previamente en Números capítulo 34, que después lo pueden leer en su casa. Y nadie iba a ocupar el territorio según lo que quería, según lo que cada uno deseaba, sino cada uno iba a ocupar el territorio según el plan de Dios, que había sido comunicado a Moisés y que ahora estaba siendo ejecutado. Parece un poco complicado el relato de cómo dice una tribu u otra. Eh, la palabra de Dios viene relatando el libro que 2 tribus y media, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, antes de cruzar el río, le habían pedido a Moisés tener su heredad, su terreno, del otro lado del río. Lo cual pareció bien y, bueno, con el compromiso de acompañar a sus hermanos en la conquista de la tierra que iba a venir, ellos podían tener sus terrenos del otro lado. Por eso son 9 tribus y media que están repartiendo en esta ocasión. Y los hijos de José, uno de los hijos de Jacob, iba a tener doble porción. No se le reparte como José, sino que vemos acá el relato que
se le da como Efraín y Manasés, los hijos de José, o sea, los nietos de Jacob. Bueno, esto es por dos motivos. Primeramente porque Jacob los había adoptado allí en Génesis capítulo 48, después lo pueden leer. Jacob, perdón, dice, estos hijos que te nacieron en Egipto, míos son. Él los adopta como hijos y por eso reparte. ¿Y a quién le tocaba esta parte? Bueno, según la tradición y las usanzas de esa época, la doble porción era para el hijo primogénito. ¿Quién era este? Rubén. Bueno, pero no lo hereda Rubén la doble porción. Hay un relato allí en Génesis capítulo 35 donde relata valga la redundancia, un pecado de Rubén, y mucho tiempo después, cuando llega esta ocasión, este pecado trae sus consecuencias, y es que pierde lo que le correspondía, lo que él debiera recibir, que es la doble porción como hijo primogénito, su tribu, no lo hace. Es que, hermanos, acá ocurre como en cierta ocasión le ocurrió al rey David, donde viene el profeta y le dice, mirá, yo te di el trono de tu Señor, el triunfo sobre tus enemigos, le entra a enumerar la cantidad de cosas que Dios le hubiera dado. Y le dice, y yo te hubiera dado más. Hermanos, ¿cuántas veces yo pienso para mí, cuántas cosas tendrá Dios preparada para mí, que correspondería para mí por la voluntad de Dios, que a veces no alcanzamos por no obedecer a Dios, que Dios lo tiene preparado? Esto es lo que le pasó a Rubén, perdió lo que le correspondía. ¿A quién le fue? Bueno, le fue a los hijos de José. ¿Y qué otra cosa dice? Dice que Leví, la tribu de Leví, no iba a tener territorio, no le iba a tocar heredad. Y uno dice, pobre gente, ¿dónde va a vivir? No. Le dieron ciudades. Le correspondían 48 ciudades que iban a estar repartidas entre las otras tribus, porque ellos se iban a dedicar al servicio de Dios. Y como tiene este llamado, el Señor dispuso no darle heredad, sino ciudades entre su pueblo y ciudades con sus ejidos. ¿Qué son los ejidos? Son terrenos comunales en las afueras de las ciudades que se usan para pastoreo, para tener vacas, para tener ovejas, y se utilizan para servicios comunes. No son terrenos que se subdividen y dice este es de tal, este de fulano, sino son espacios comunes. ¿Y cuál es la característica? Que los ejidos que le da a la tribu de Leví alrededor de sus ciudades eran muy poca superficie. Eran unos 450 metros, que después se les anexaba otros 900 metros más en segunda instancia, que en realidad eran muy pocos en comparación de lo que habían recibido, iban a recibir el resto de las tribus. Pero esto que Dios había dispuesto para ellos era la superficie necesaria y suficiente como para mantenerse. No les servía para acumular ganado, no iban a poder criar mucho ganado, pero sí iban a poder criar lo suficiente como para tener sustento diario. Ahora, ¿por qué no se les dio como a las demás tribus? ¿Por qué no se les dio como a los otros hermanos? Bueno, porque su ocupación principal iba a ser otra. Su ocupación principal iba a ser el servicio de Dios. Entonces no se da el mismo terreno, porque lo cierto es que, hermanos, tiempo para todo no hay. Y si ellos querían especialmente dedicarse a este servicio, no iban a poder dedicar tanto tiempo a criar animales. Y el Señor dice, teniendo sustento y abrigo, con eso tenemos que estar contentos. Y uno puede decir, bueno, pero pobres los de Leví, quedaron desamparados. No, de ninguna manera. Tiempo antes, en Números capítulo 18, el Señor mismo le dice a Aarón, el padre de la tribu sacerdotal, yo soy tu heredad. No es que no iban a tener heredad, yo soy tu heredad. Dios mismo iba a ser. Y hermanos, ¿qué negocio? Algo que pareciera un problema, no tener tanto terreno. Sin embargo, visto de los ojos de la fe, es un negocio impresionante. Dios mismo, el creador de todas las cosas, no de la tierra de Canaán, del universo, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, iba a ser la heredad de la tribu de Leví. ¿Y cómo se repartió? Bueno, por suerte decíamos recién, cuando decíamos por suerte, que quiere decir por sorteo. ¿Por qué no se utilizó esta forma? Bueno, porque en aquel momento no estaba el Espíritu Santo. Hoy no echamos las cosas a la suerte en la iglesia, no decidimos por sorteo las decisiones de la iglesia. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero en aquel momento Dios había dispuesto esta forma de repartir la tierra. ¿Y cómo iba a ser? Bueno, como Dios lo dispusiese. Nadie iba a poder elegir. Nadie iba a poder elegir. Y hoy vemos algo similar. Muchas veces vemos lo que nos toca
Y no siempre, quizá, estamos muy conformes, muy convencidos de lo que nos toque, y anhelamos cómo quisiéramos tal cosa, en muchos aspectos, quizá en lo económico, quizá aún como decíamos hoy, en cuanto a la situación social, cómo anhelamos volver a situaciones anteriores. Pero hermanos, tenemos que recordar lo que siempre meditamos, Dios está en control de todas las cosas, y aún en lo que nos toque, siempre tenemos que saber que Dios está presente, y nada ocurre sin que lo permita. Y también tenemos que considerar que hoy sigue ocurriendo, como en aquel tiempo, que ocurría con los levitas, que si alguno, quiere tener una dedicación especial para servir a Dios, bueno, hay un precio a pagar, hay muchos precios a pagar. Uno de ellos es renunciar a cosas que son lícitas, ni hablar de pecado, entre nosotros no se habla de esto, pero a cosas que son lícitas por algo superior. Hermanos, servir al Señor, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, lleva tiempo. Y ese tiempo algo se lo tenemos que restar. Es parte del precio a pagar. Si nosotros intentamos servir en el tiempo libre, servir de ratos, en el tiempo que nos sobra, si dejamos para el Señor y para el servicio del Señor la última rebanada de pan, estamos en nuestro derecho. Lo podemos hacer. Mientras el tiempo no lo ocupemos en nada que sea pecaminoso, es lícito. Estamos en nuestro derecho. Pero tenemos que saber que el provecho de lo que podamos hacer también va a ser limitado. Porque la verdad es que tiempo para todo no hay. Y si bien la mayoría de nosotros no está llamado a servir tiempo completo, esto es para algunos hermanos, y no es más espiritual estar a tiempo completo si Dios no nos llamó a esto. Meditamos hace un tiempo en Hechos 13 cuando el Espíritu llamó a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Y a los otros no, les dijo que se quedasen en su iglesia. Lo espiritual para estos hermanos era quedarse en aquel lugar. Y no es más espiritual dedicarse a la obra completa, de tiempo completo, si Dios no nos llama a esto. Pero lo cierto es que nosotros tampoco podemos intentar servir después de repartir el tiempo con el trabajo, con la familia, con las salidas, con los deportes, con el esparcimiento, con las compras, con los amigos. Porque si empezamos a repartir de esta manera, no queda nada. No queda nada. Hermanos, si queremos servir al Señor y queremos hacerlo con algún provecho, con alguna bendición, bueno, tenemos que tener menos vacas. La realidad es esta. Tenemos que tener menos vacas. No podemos tener tanto terreno y tantas vacas porque hace falta tiempo. Y si el tiempo es limitado, el provecho de lo que podamos hacer, si bien Dios es poderoso para que una palabra que nosotros digamos sea suficiente y sea de edificación y toque la vida de alguien y alguien se pueda convertir, porque Dios es poderoso. Lo cierto es que el principio espiritual es este que vemos acá. Ellos se iban a dedicar y iban a tener poco terreno, porque tenían que tener pocas vacas, porque el tiempo hacía falta para otras cosas. Sigue el relato del verso 6 al 11, diciendo que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente, la tierra que oyó, que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Bueno, ¿qué es el evento que está relatando aquí Caleb, para los que no están muy familiarizados? Bueno, cuando muchos años antes, 45 años antes, Moisés había enviado 2 espías, uno de cada tribu, a reconocer la tierra, 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un informe conforme a lo que Dios les había mandado. Por eso le dice: vos sabés
lo que estoy hablando del versículo 6. Son viejos conocidos, Josué y Caleb. Son los que compartieron el parecer en el informe que trajeron a Moisés. Pero el resto de los espías, los otros 10, dijeron, no, la verdad que es muy complicado esto que Dios nos pide. Es una tierra que devora a sus habitantes, donde sí, las uvas son enormes, donde es una tierra muy rica, pero donde los que están viviendo son muy complicados. Y este informe hizo desfallecer, hizo desanimarse al resto del pueblo. Hermanos, lo que tenemos que saber, que los otros 10 que trajeron el otro informe, no es que vieron mal, no vieron mal, vieron bien, pero vieron sin la fe necesaria para creer que Dios era más grande que esta situación que les tocaba enfrentar. Caleb no estaba loco igual que Josué, no es que estaban locos, no es que ellos pensaban que Israel era más fuerte que estos pueblos, ellos sabían que los otros pueblos eran más fuertes, pero ellos confiaban en que Dios era más grande, y ellos sabían que Dios peleaba por Israel. Hoy cantábamos, ¿no? Dios imparable, Dios de imposibles, ¿no? Y este es nuestro Dios, y esto es lo que confiaban. Y esta confianza los llevó a decir, bueno, vamos, si Dios está con nosotros, no hace falta ninguna otra cosa. Pero no es que ellos estaban locos, y no es que los otros vieron mal, vieron bien, pero no tuvieron en cuenta la fe. Y ellos dice Caleb, como era mi fuerza en aquel momento, es ahora. Y uno dice, qué bárbaro, qué situación especial. Bueno, seguramente la fuerza física no era la misma. Yo imagino que a los 85 años no debiera tener la fuerza física. Yo cuando leía esto, me acordaba de las cosas que alguna que otra vez nos cuentan algunos hermanos que nos visitan, y muchas otras veces nos cuenta Andrés, cuando se va enterando de lo que ocurre en la tierra, en los lugares donde trabajan los misioneros. Y cómo nos maravilla cuando escuchamos hablar de don Santiago Aguirre, de don Cecilio Ortega, de muchos otros, que ya seguramente no tienen la fuerza física para levantar una bolsa de cemento, pero que tienen fuerza mucho más, al menos que yo, y que mucha gente muchísimo más joven para hacer tantas cosas. Allí hay un momento donde el profeta Elías iba a ser arrebatado, y en ese momento, Eliseo, que ve este evento, le dice una frase que lo que quiere significar es algo así como, fuiste para Israel como un poderoso ejército. Lo que Eliseo está diciendo no es que valía más Elías que 1000 soldados. La fuerza física seguramente no era equiparable, pero espiritualmente era más valioso que un ejército, este profeta de Dios. Bueno, acá ocurre lo mismo. La fuerza física seguramente no sería lo mismo, pero tenía una fe, una decisión, como vemos en estos hermanos que son llamados por Dios, que los lleva a emprender tareas que muchos de nosotros quizá con más fuerzas y menos años no podemos hacer. Ahora, lo cierto es que lo que los otros 10 dijeron, decíamos, no era mentira, pero estaba basado en sabiduría humana. Hermanos, cuánto cuidado tenemos que tener en diferenciar estas cosas, ¿no? Porque no era mentira, pero la base de su parecer era sabiduría humana. Esto se repitió mucho tiempo después, en los tiempos del profeta Ageo, cuando el pueblo dice, mira, no es tiempo de edificar la casa de Dios, no es tiempo, hay otras cosas para hacer. Y uno puede decir, bueno, qué persona cuerda, qué prudente. La verdad que sí, ¿no? La verdad es una locura meterse en esto ahora tan complicado. No es tiempo. Y Dios tiene que intervenir para decir, ¿cómo que ustedes dicen que no es tiempo? Si yo dije que es tiempo, háganlo ahora. ¿Cómo que no es tiempo? No, humanamente no es tiempo. Pero si Dios lo manda, como lo ha hecho en aquel momento, hay que hacerlo. Lo cierto es que estas palabras de sabiduría humana, que uno dice, no, pero ¿cómo vamos a seguir esto? A la mayoría le pareció razonable. Por eso el pueblo quedó 40 años dando vuelta en el desierto, y la mayoría no entró en la tierra prometida. Hermanos, si era el pueblo de Dios, habían visto las maravillas que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Hermanos, dice 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para algunos, para los que se pierden. Y esto lo usamos siempre para hablarle a la gente que no conoce a Dios. Le decimos que el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y esto lo citamos siempre a la gente que no conoce a Dios. Hermanos, a veces lo tenemos que tomar para nosotros mismos. Allí ocurre que cuando las mujeres vienen a contar que el Señor había resucitado, dice que los hermanos las recibieron. Y a ellas les parecía una locura que el Señor haya resucitado.
Pero dice el capítulo 24, verso 12, que a Pedro no le pareció una locura. Apenas escuchó que el Señor había resucitado, salió corriendo. A él no le pareció una locura. Como a Josué y Caleb, tampoco les pareció una locura. Al resto sí le pareció. Hermanos, lo cierto es que el resto no alcanzó la tierra prometida. Solamente estos dos siervos, a los cuales no le pareció una locura lo que Dios decía, y que lo tomaron por fe y así trajeron el informe, son los únicos que pudieron entrar. Continúa el relato, los versos 2 al 15, los finales, diciendo que Josué le dijo: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces les bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Y aquí está lo que nombrábamos al principio, ¿no? Una actitud notable, un ejemplo digno de imitar. ¿Qué es lo que hizo Caleb? Dice: bueno, esta es mi heredad, pero yo en lo personal te pido aquel monte, el monte de Hebrón, un monte que tiene un significado espiritual muy profundo. Allí habían vivido los patriarcas, allí estaba la cueva de Macpela, donde había sido enterrada la mujer de Abraham y donde después los patriarcas también fueron enterrados. Allí en el futuro David iba a ser ungido rey, un monte muy, muy especial. Pero había un problema enorme. En el monte ese no había un destacamento de los Boy Scouts, sino que estaban los anaseos. ¿Qué eran los anaseos? Eran un pueblo de gigantes. Y para colmo, eran gigantes que se dedicaban a la guerra, porque por ahí eran gigantes y criaban abejas. No, no, estos eran gigantes. Se dedicaban a la guerra. Y tenían ciudades muy fortificadas. Quizá de ellos es de donde salió Goliat. Vemos más adelante, vamos a ver en el relato. Medía casi 3 metros. Casi 3 metros. Hombres de guerra, duros, entrenados. Había un problema enorme. Los anaseos vivían ahí. Problema para mí, hermanos. Problema para mí. Evidentemente esto no era un problema para Caleb. ¿Por qué? Porque evidentemente Caleb miraba como Dios miraba. La visión de Caleb estaba de acuerdo a lo que Dios había dicho. El Señor mismo, el ángel del Señor, en cierta oportunidad mató 185.000 asirios, sin que ninguno de los hijos de Israel tuviese que intervenir. Leímos hace poco cómo en otra ocasión hubo un granizo selectivo y mató más gente que los mismos soldados de Israel. Dios mismo, sin que ellos hiciesen nada, podía librarlos. Por eso a Caleb no le parecía una locura. El verso 12, donde dice, quizás Jehová esté conmigo, lo que está queriendo decir, dice: si el Señor está conmigo, Él se va a encargar de echarlos utilizándome a mí y a los míos. La construcción gramatical del original tiene más que ver con esto, no con duda de si Dios quiere, si Dios va a estar conmigo, sino diciendo: si Él está conmigo, Él se va a encargar de echarlos. Él mismo, como lo hizo en tantas otras ocasiones, interviniendo milagrosamente o fortaleciendo las manos de los que intervenían. Si Dios está conmigo, Él lo va a hacer. Y quizás me utilice a mí y a los míos para hacerlo. Hermanos, y si Dios no está conmigo, el problema más grande no son los gigantes. Si el Señor estaba con él, Él se iba a encargar. Y si el Señor no estaba con él, el problema no eran los gigantes. Allí más adelante en Isaías capítulo 30, el profeta relata acerca de una ocasión en la cual Israel no tomó el consejo de Dios. Y el profeta de parte de Dios le dice en capítulo 30, dice: si ustedes no siguen el consejo de Dios, 1000 van a huir ante uno por no haber obedecido a Dios. Hermanos, tenemos que saber que con nosotros hoy pasa algo similar. Pasa algo similar. Cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo
con esta visión de la fe que tuvo Caleb. Esta decisión de ir por lo que Dios le había prometido, no importa lo complicado que pareciera. ¿Cuántas veces entre nosotros los problemas son y las discusiones por los ministerios? Y por saber, quiero servir aquí, quiero servir allá. Y, hermanos, si tenemos el corazón de este hombre, decimos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Queremos servir? Bueno, ahí está el monte. Ahí tengo el monte. Hay que ir a talar. Hay que enfrentar los anaseos, los gigantes. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Dios está con nosotros? Confiemos en que sí. Y si no, y si Dios no está con nosotros, el problema no son los gigantes, tenemos otro problema muchísimo más grande. Hermano, nadie se va a pelear con nosotros por ir a echar gigantes. Nadie va a decir, no, no, ese lugar lo quiero yo. Ese lugar está siempre libre. El problema es que normalmente nosotros elegimos la parcela alambrada. Generalmente nos gusta el camino más fácil, queremos pescar en la pecera. Nos parece más fácil. Generalmente nos atrae el camino más fácil, como le ocurrió a Lot. Cuando le dan a elegir, el tío Abraham le dice, bueno, ¿para dónde querés ir? Y él miró, dice, mirá qué lindo pastito para aquel lado. Quiero ir para allá. No consideró que allá estaba Sodoma y esto trajo un problema, no es el tema de esta noche, un problema enorme para él y su familia. Pero era el camino más fácil, era la llanura verde, más linda. Hermanos, nos atrae el camino fácil, pero tenemos que saber que Dios se manifiesta en el camino difícil. Dios se manifiesta siempre, está presente en todas las circunstancias, pero es más notable su manifestación cuando nosotros no podemos, cuando la situación nos desborda, nos supera, cuando somos conscientes de que no tenemos posibilidades humanas, es cuando vemos más palpablemente la manifestación del poder de Dios haciendo lo que nosotros no podemos. Nos decía Pérez Millo hace muchos años cuando nos visitaba, nuestras fuerzas, más la de Dios, son muchas menos que la fuerza de Dios sola. Hermano, mucho no podemos hacer. Mucho no podemos hacer. Pero Dios sí. Y el terreno está libre. Termina los versos 13 al 15 diciendo, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Caleb con los suyos tomó el monte. Tomó el monte donde estaban los gigantes. Tomó el monte y cambió el nombre. El nombre de esa ciudad estaba dado en honor a un notable de los anaseos. El monte pasó a llamarse Hebrón. ¿Cuál es el significado de Hebrón? ¿Qué significa Hebrón? Unión. Qué notable, ¿no? Unión. Y termina el relato diciendo, y la tierra descansó de la guerra. Pero no descansó evitando la guerra. Tuvo que ir a la guerra, y la tierra descansó de la guerra. Ahora hizo falta un hombre que no tuvo miedo de tomar lo que Dios le había prometido, que no tuvo miedo de su limitación, de la dificultad de la tarea. No estaba loco, él sabía que era difícil, pero no tuvo miedo de esto, pero confió, le creyó a Dios. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo bendijo. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo llegar a esto que hizo este gigante? Bueno, la clave está primeramente en el carácter, que es lo que Dios necesita, ¿no? Dios no necesita capacidades, no tenemos ninguna. Si hay algo bueno es porque Dios lo puso, eso dice Santiago 1:17. Dios necesita un carácter, que es lo que Él necesita para obrar. Pero también tiene que ver con algo que nos habló Nacho en el mensaje anterior, hace 2 viernes, cuando fue la última entrega de Josué. Y él nos hacía referencia acerca de algo que Dios le dijo a Josué. ¿Qué le había dicho? No sean negligentes. Queda tierra por tomar. Habían tomado un montón, habían vencido un montón de reyes. Pero queda tierra por tomar. Ahora, ¿quién le habló en aquel momento? Bueno, Dios le habló en aquel momento a hombres que querían todo lo que Dios tenía para ellos. Todo lo que Dios había dispuesto para ellos. Dios contaba con esto, con el deseo de estos hombres. Y en aquel momento Nacho lo comparó con nuestra vida, con cosas que por la gracia de Dios vamos conquistando en la vida cristiana. Y como muchas veces, viendo estas cosas, nos encontramos con algunas que quizás las consideramos menores y no le damos tanta importancia.
Bueno, hermanos, aquí está la clave para poder llegar a estas cosas, a poder tomar los terrenos difíciles, donde está lleno de gigantes, donde la tierra tiene ciudades fortificadas, en no permitir estos temas menores. A veces parece como el fondito de la soda, ¿no? Lo que queda en el fondo del sifón, uno dice, bueno, es poquito, es insignificante, no importa. No, hermanos, tenemos que saber que si Dios pide algo, no hay temas menores, no hay temas insignificantes, pero nosotros somos dados a darnos permiso. ¿Y quién nos dio el permiso? Nosotros nos dimos el permiso. Esto ocurre como a veces cuando vamos a estacionar a algún lado y hay un trapito y dice, estaciona tranquilo ahí. Pero dice un cartel, no se puede estacionar. Si estacionamos ahí, viene el policía, nos va a hacer la multa. Porque ¿quién me dio el permiso? El trapito. No tiene autoridad. Nosotros, hermanos, no tenemos autoridad para decir qué cosa podemos soslayar, podemos evitar y qué cosas no. Allí hay un relato en el libro de Éxodo, capítulo 4, donde Dios le pide a Moisés que vaya a hablar con Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Una tarea enorme, enorme. Y cuando Moisés estaba dispuesto a esto, dice el libro de Éxodo, capítulo 4, que Dios salió al encuentro de Moisés y lo quiso matar. Dice, ¿se equivocó? ¿No lo mandó a hacer una tarea tan grande? ¿Cómo lo va a matar? No, había una situación ahí. Y era que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y allí la esposa lo circuncida en aquel momento, y bueno, está el relato donde se llama esposo de sangre, después lo pueden leer en Éxodo capítulo 4. Pero lo cierto es que había un tema pendiente, la circuncisión del hijo. Y él tenía una tarea enorme para hacer. Pero antes de hacer esto, él tenía que resolver este tema. Y como aparentemente no lo había considerado, se había dado el permiso de decir, bueno, mira, voy a hacer algo tan grande, la circuncisión de mi hijo no es tan importante. Yo tuve que decir, no, para. Acá el tema no es si está circuncidado, si es un pedacito de carne, si el tema es chiquito, si... Acá es que yo te lo pedí y hay que hacerlo. Hermanos, tenemos que entender que ese pedacito de carne, en el caso de Moisés, que ese terreno sin conquistar, en el caso de Josué, que esa debilidad que a veces tenemos, que eso que a veces llamamos rasgo de carácter, o a veces la falta de confianza. Quizá el pedacito de terreno sin conquistarse a la falta de confianza. Bueno, tenemos que saber que si Dios lo pide, no es pequeño. No podemos decir, esto no tiene importancia. Hermanos, dice allí en Juan 15, que somos como pámpanos. Dice, el pámpano que no da fruto lo quitará, pero el que da fruto lo va a podar, lo va a limpiar, para que lleve más fruto. Hermanos, tenemos que saber que si nos cuestan conquistar estos pequeños terrenos, tenemos que saber que Dios es misericordioso, gracias a Dios. Que es muy compasivo y tiene paciencia, gracias a Dios. Pero requiere que nos hagamos cargo. No podemos disfrazar estas cosas con nombres que le ponen un margen de tolerancia. Quizás falta de confianza, quizás no es prudencia. Quizás hay problemas con la ira, no sea carácter fuerte. Quizás sean manejos políticos, no espirituales. Ahora, si nosotros ponemos nombres que suavizan la situación, Dios no puede obrar. Dios necesita que reconozcamos cuál es la debilidad, que no lo minimicemos, porque si Dios lo pidió, queda a nosotros obedecer. A veces, hermanos, no alcanzan con las buenas intenciones, sino que lo que tenemos que prestar atención es a las acciones. Así pasó con Salomón. En el principio le dijo, cuando Dios le dijo, pedí lo que quieras, quiero sabiduría. ¡Qué corazón de oro! Y Dios lo bendijo, y lo bendijo mucho. ¡Qué buena intención! Querés jugar a su pueblo con sabiduría. Sin embargo, él no cumplió algunas cosas que decía la palabra de Dios, y tuvo muchas mujeres, juntó muchos caballos, hizo cosas que Dios había dicho que el rey de Israel no debiera hacer. ¿Cómo termina su día? Desaprobado por Dios. La intención del corazón fue la mejor, pero no prestó mucha atención a sus acciones y contradijo lo que decía la palabra de Dios y fue desaprobado. Ahora, hermanos, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es nuestro pedacito de carne que estamos obviando? ¿Cuál es el terreno, el baldío que tenemos sin conquistar? Hermanos, estos siervos, Moisés, Josué, estaban por empezar etapas nuevas. Tenían que emprender etapas nuevas. Y tenían que resolver asuntos pendientes. En los tiempos de Dios, ¿no? Dios
había dispuesto sus tiempos, pero tenían que resolver cosas que había que solucionar antes. Tenían desafíos nuevos que enfrentar. Tenían que tomar nuevos compromisos. ¿Cuál será nuestra vida? Lo hablábamos recién antes de las oraciones, durante las oraciones. ¿Serán nosotros cuestiones personales que Dios tiene para nosotros? Quizás sí. Quizás en la pospandemia, el tiempo que Dios tiene para la iglesia, en el tiempo cuando pase todo este tiempo, donde va a haber gente nueva por la cual estamos orando y por situaciones tan complicadas como las que escuchábamos recién. Quizás sí, el terreno que tengamos, los desafíos que tengamos sean estos. Hermanos, si queremos alcanzar lo que alcanzó Caleb, quizá tengamos que cambiar cosas con las cuales hasta ahora Dios fue tolerante. Que hasta ahora Dios permitió. El problema es que a veces no siempre estamos dispuestos a cambiar estas cosas con las que tanto tiempo convivimos y con las que Dios fue tolerante. Y quizá a veces por esto estemos estancados. Quizá no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros por no tomar estas decisiones. Hermanos, si nosotros anhelamos para nosotros, para la iglesia, para nuestra familia, etapas nuevas, un compromiso mayor con el Señor, tenemos que saber que es como cruzar la frontera. Nosotros mientras andemos por acá nos manejamos de cierta manera. Ahora si queremos cruzar la frontera, vamos a ir a Uruguay, nos piden cosas que para andar por acá no. Yo a mi hijo lo llevo a todos lados en el auto, lo dejo en el centro deportivo, voy, vengo y no pasa nada. Ahora si yo quiero salir del país y llegar más lejos, dicen, bueno, necesito la partida de nacimiento, ciertos trámites, y yo, pero nunca me lo pidieron esto. No, para andar por acá no te lo piden. Ahora, ¿querés cruzar la frontera? Hace falta más papeles, hay que resolver cosas que si no están resueltas no se pueden cruzar. Y vamos a quedar de este lado del río. No vamos a poder cruzar la frontera. Hermanos, termina el relato diciendo que la tierra descansó. La tierra descansó después del trabajo hecho, no antes. A veces queremos descansar cuando no está hecho el trabajo, cuando quedan cosas por hacer todavía. La tierra descansó después del trabajo hecho. Hermanos, busquemos estas cosas. Busquemos estas cosas para que Dios nos conceda esto. Oramos al Señor. Padre del cielo, cuántas bendiciones para nosotros. Ver estos relatos en tu palabra, de las cosas que acontecieron a tu pueblo en la antigüedad y que son para nuestra enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tenerlas en cuenta, a anhelar, Señor, lo que estos hombres alcanzaron, sabiendo que tú eres el mismo Dios, Señor, en todos los tiempos y que tu poder no ha menguado y que esperas de nosotros las mismas decisiones. En las situaciones que nos tocan vivir hoy en día, quizás diferentes, pero en las cuales necesitamos tu misma manifestación de poder, como lo hiciste a lo largo de la historia y como tantas veces lo hiciste en nuestra vida. Rogamos por nosotros mismos que no seamos estorbo para esto, que nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, nuestros razonamientos, Señor, no sean humanos y estorben tu obrar en nuestra vida, sino que podamos confiar en ti, en tu poder, en tu misericordia, anhelar lo que tú tienes para nosotros. Señor, de esta manera tú obres en nuestra vida, obres en nuestra iglesia y podamos alcanzarlo. Señor, ayúdanos a discernir qué es lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos y a desearlo de manera profunda, dispuestos a cambiar las cosas que haya que cambiar. Dispuestos, Señor, a no acostumbrarnos, sino a anhelar tu aprobación, para que podamos ser bendecidos por ti y ser de bendición para los demás. Gracias, Padre, por esta noche que podemos compartir los hermanos, pues nos hace bien orar juntos, cantarte y compartir tu palabra. Oramos muy agradecidos. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pensaba